Amén. Que Luis ahí me haga las preguntas por chat, por si acaso. Luchito, te encargo a ti. Muy bien, vamos a hablar hoy día un poquito sobre la epístola a los Efesios. Utilicé dos autores que lo encontré bien interesante y así que saqué un poquito, ¿no?, de ambos autores, que es Barclay y Hendrickson, que son bastante buenos, bastante buenos. Los utilicé a ellos y lo encontré muy bueno, así que saqué lo mejor de ambos. Epístola a los Efesios, la gloria de Dios en la iglesia. Me gustó mucho el título que le dio uno de los autores a esta epístola, la gloria de Dios en la iglesia. Y me gustó por esto, mire, porque lo trae como al hoy. Es una carta de las cartas de la prisión, ¿no es cierto?, que Pablo escribe desde la prisión. Esta es una de ellas. Y es un libro muy apropiado para nuestra época. Me gustó mucho esto, porque nos trae al hoy, a lo que nosotros hoy estamos viviendo. Voy a bajar un poquito el celular. Marco está pidiendo el link de la escuela dominical. Luis. Gracias, Luis. Voy a bajar, deme un ratito, voy a bajar el volumen para que no me... Ya. ¿Por qué es muy apropiado para nuestra época? Dice, una repugnante maldad fue la característica del mundo en los días de Pablo. ¿Ya? Efesios 2:2, si alguien por ahí me puede ayudar, para que me ayude a leer ahí, Efesios 2:2, me gustaría que alguien me lo leyera. Romanos no, porque es muy largo, pero Efesios 2:2, si alguien lo tiene por ahí, para que participemos y no me sienta tan abandonada aquí, tan solita. Así que participe. Y si alguien tiene Efesios 2:2, me habla nomás, porque no lo puedo ver a todos. Amén. Amén, hermana Amén. Luisa. Efesios 2:2. Hermana Luisa. Amén. Amén. Efesios 2:2. Dice, y él dio, y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros ¿Ya? delitos y pecados. ¿Ya? El 2. Y en los cuales anduvisteis en otros tiempos, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire y del espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Amén. Hasta ahí nomás. Hasta ahí también... nomás, hermana, hasta ahí nomás. Muchas gracias. Me emocioné. Está bien. Nos emocionamos, ¿verdad? Amén. ¿Por qué leo esto? Porque nos está hablando que lo que hoy vivimos, en la época de Pablo también se estaba viviendo, y ahí lo relata, y en Romanos 1 del 18 al 32, pues después léalo usted, también nos habla al respecto, ¿ya? De lo que se vivía en esos tiempos, cómo era la maldad, cómo vivía el hombre, la inmoralidad, muy parecida a los tiempos de hoy. Dice, los grandes esfuerzos realizados para mejorar esta condición fueron enteramente vanos. La humanidad se hallaba sin esperanza. ¿Qué dice? En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Así estaba la humanidad en ese tiempo, y asimismo está la humanidad en el tiempo de hoy, ¿verdad? Esa misma perversidad, dice, a más del pesimismo, es la que prevalece hoy en nuestros tiempos, ¿ya? Hoy día también se multiplican los esfuerzos para erradicar el crimen y para mejorar el medio ambiente del hombre, al menos eso es lo que se dice, o lo que nos dicen, pero vamos a creer que es así. Entre los medios seleccionados habían varios, pero yo escogí algunos que nos pueden calzar a nosotros, ¿ah?
Para este fin hallamos lo siguiente: eliminación de los barrios bajos, mejores viviendas. Eso de alguna manera se ha hecho, aunque sean las viviendas pequeñitas, pero se ha hecho. Yo estoy haciendo la comparación a muchos años atrás, donde era más difícil que hoy acceder a una vivienda, ¿ya? Ampliación de parque, eso también lo hemos visto que se ha hecho, lugares de recreo, de hecho han tenido que cerrar el Parque de los Reyes para que no entre tanta delincuencia y la gente pueda ir a recrearse. O sea, de alguna manera hay un poco de preocupación al respecto. Escala de sueldo mínimo más alta, eso lo vimos, se hizo, ¿no es cierto? Ayuda psiquiátrica para los que tienen problemas de autoaceptación, que en parte se hace. Nosotros estuvimos con Ivonne participando de una clase de educación mental con un pastor, y él decía que este ha sido uno de los pocos gobiernos que se ha encargado en parte del problema psiquiátrico y ha ofrecido un poco de ayuda en este ámbito, que él lo ha podido ver. Así que es algo que también se está haciendo, ¿ya? Pero hay quienes demandan una mejor legislación o mejor gobierno, mejores leyes, mejores reglamentos. Es verdad, todos demandamos algo mucho mejor. Y otro, dice, enfatizan la necesidad de medidas más enérgicas para hacer cumplir las leyes, o bien, dice, establecer normas para no favorecer más a los criminales a expensas de la sociedad. Claro, porque finalmente los criminales van a la cárcel y los alimentan y los mantienen con el dinero de todos nosotros. Entonces, igual es como, da rabia. Entonces uno dice, no sé, yo misma se digo, ay, hay gente que, mejor ya, no digo nada, pero uno se molesta mucho cuando ve la injusticia y la poca aplicabilidad de la ley, ¿no es cierto? Y la corrupción, que eso ya desbandado, la corrupción. Entonces, no debe desestimarse el mérito y la importancia de todos esos esfuerzos. O sea, hay que reconocer las cosas que se hacen, ¿verdad? Pero tampoco lo podemos mirar por encima de todo, porque finalmente a la larga las cosas no se han arreglado. Y lo que se ha hecho es poquito, así que tampoco podemos sobreestimarlo, ¿verdad? Totalitarismo estatal, la tendencia a esperar que el Estado provea todas las necesidades desde la cuna hasta la tumba, con toda la consecuente pérdida del sentido de la responsabilidad individual e iniciativa, es peligroso, y eso es algo que hoy se vive mucho en nuestro país. Porque hoy la gente, no toda, ojo, yo estoy hablando de algunas generalidades nomás, pero hay mucha gente que hoy vive del Estado, de que le den un bono, de que le den una ayuda, que le den, y no quieren trabajar. Yo estoy hablando de la gente que puede trabajar, no de los que no pueden trabajar, de los abuelitos, de gente que no puede realizar una actividad, no, de ellos no. Pero hay gente que pudiendo trabajar, eh, viven de lo que le dé el Estado y exigen que les ayuden y que les den y que les den, y ellos no hacen ningún esfuerzo, ¿ya? Otro, dice, es el falso concepto acerca de la necesidad básica del hombre, porque esto también es súper subjetivo, ¿verdad? Tal necesidad es nada menos que la remoción del peso de la culpa por la cual él, el hombre, siendo por naturaleza un hijo de ira, se haya angustiado. O sea, depende de quien mire las cosas, es la necesidad básica del hombre que va a entender. Para nosotros, los cristianos, la necesidad básica del hombre es que al hombre le falta a Dios. El hombre que tiene, la persona que tiene a Dios, ordena su vida. Cuando el cristiano ordena su vida, ordena toda su vida. Sus finanzas, por ejemplo. Es mejor administrador. Administra mejor los recursos. No gasta de más. No es comprador compulsivo, no compra en lo que no necesita, ¿verdad? Entonces, el cristiano, el Señor le ordena la vida completita, no solamente la vida, la parte espiritual, trae como consecuencia también un orden en la vida práctica, en la vida diaria. ¿Cómo yo, espérenme un poquitito, denme un segundito, que compré algo y necesito devolverlo y lo vienen a buscar.
Espérenme un segundito, por favor. Un segundito nomás. Vuelvo al tirito. Ya, Luis, muchas gracias. Entonces nosotros, la necesidad básica del hombre depende de quién la analice. Para el mundo, y no es que esté malo, la necesidad básica del hombre es la alimentación, tener una casa tranquila, cómoda donde vivir, bueno, todo eso es la necesidad básica del hombre y que no está mal, está bien. Pero para nosotros los cristianos, lo primero que el hombre necesita es Dios. ¿Por qué? Porque Dios le ordena toda la vida al ser humano, ¿verdad? Entonces el hombre sin Dios se encuentra angustiado, triste, desesperado y pesimista. Pesimista, no le cree a ningún gobierno, no le cree a ningún político. Y eso pasaba en esa época también. Hoy día pasa más o se sabe más por las redes sociales, porque antes no había tanto medio de información, ¿verdad? Pero es un problema bastante antiguo, ¿ya? Lo que necesita es el hombre es algo más que una rehabilitación laboral o psiquiátrica. El hombre la ayuda psiquiátrica es importante. Yo de hecho tomé un curso importante, pero no va nunca despegada de la escritura de la palabra del Señor. Siempre la ayuda psicológica, psiquiátrica debe ir apegada a la palabra del Señor. Siempre, siempre, siempre. El hombre también necesita reconciliarse con Dios, encontrarse con el Señor, ¿verdad? Esa debiese ser una gran necesidad. ¿Se imaginan ustedes este mundo con Dios? Las cosas serían distintas. No estaríamos viviendo un drama climático. Estamos en la época, están diciendo, de la ebullición. Ya no estamos en el calentamiento global, estamos en la época de la ebullición. Pues es lo mismo que cuando usted está hirviendo la tetera, la olla. Eso es lo que estamos viviendo hoy con los calores que están haciendo. ¿Por qué? Porque nosotros mismos y las grandes empresas han destruido el medio ambiente. Todo eso es por causa del pecado, de la maldad del hombre, de la avaricia del hombre, ¿verdad? Efesios entonces anuncia que tal bendición ha sido provista. ¿La cual bendición? La de la esperanza, ¿verdad? Para todos los creyentes verdaderos por medio de la muerte vicaria y expiatoria del mismo Hijo de Dios, ¿verdad? Alguien que me lea ahí, Efesios 2:13, tengan su Biblia ahí a mano y el que lo lee me habla nomás porque no lo puedo ver a todos. Efesios 2:13, solamente el 2:13. Amén. 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 Efesios 2:13 dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Amén. Hechos cercanos. Qué buen término, ¿verdad? Estábamos alejados de Dios y expuestos a la ira de Dios, pero ahora hemos sido hechos cercanos, o sea, hemos hecho amistad con Dios nuevamente, ¿verdad? Entonces la motivación de este supremo sacrificio fue su gran amor. Dice, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, ¿qué hizo? Envió a Jesús para que nos salvara, para que nos redimiera, para que nos rescatara y para que nos diera, entonces, esperanza verdadera. Esperanza verdadera. No la esperanza que da el mundo. Porque si bien es cierto, las necesidades básicas son importantísimas, pero son pasajeras. En cambio, la esperanza que da el Señor trasciende a la eternidad. Cuando nos muramos, todo lo material va a quedar acá, ¿verdad? Pero lo que el Señor da trasciende a la eternidad. Por eso es importante. Otra de las falacias o de las mentiras que está implicada en el modo de afrontar hoy día el problema de cómo aliviar al hombre de su miseria es la noción de que la felicidad puede conseguirse por medios que operan desde fuera hacia adentro, o sea, cómprate todo lo que tú quieras, obtén todo lo que tú quieras, los hombres tengan las mujeres que quieran y vas a ser feliz. Y nosotros vemos y sabemos que eso es pasajero y no es la felicidad, son momentos de placer que puede encontrar, pero que le van a durar
la nada misma, ¿verdad? ¿Qué se dice? El dicho, mejórese el medio ambiente y será mejorada la condición interna del hombre. No. Si se mejora el medio ambiente, lo que se va a mejorar es la condición externa del hombre. Es su medio ambiente. Vamos a vivir mejor, con parques, con lugares más saludables, con más árboles. Eso es la condición externa del hombre. Pero la condición interna del hombre no la puede cambiar el hombre mismo. Eso la cambia solo Dios, ¿verdad? Pero la condición interna del hombre está tan deteriorada que no ofrece esperanza alguna para el éxito de este método. ¿Por qué? Porque no puede cambiar la mente del hombre. Por muy lindo que esté el planeta, por muy bonito que esté todo arreglado, por muy bonito que esté, el hombre que está desesperanzado y desanimado, eso no le va a servir de nada. Si no, no habría suicidios, no habría gente en los psicólogos, en los psiquiatras, ¿verdad? No habría. La gente que tiene plata, le voy a decir más, la gente que tiene recursos es la gente que más acude a los psicólogos. Son los que más problemas psicológicos tienen. ¿Por qué? Porque el hombre está muerto a causa de sus transgresiones y de sus pecados, está muerto. Fuera de Cristo vive en las concupiscencias de la carne y de sus propios razonamientos, que no le llevan a ninguna parte más que vivir un momento de placer y nada más. Para salvarle entonces es necesario ¿qué cosa? Ahí tenía que intervenir Dios. Pero Dios ofrece al hombre la salvación y el hombre puede aceptarla o puede rechazarla, ¿verdad? Dios está siempre dispuesto para salvar a la humanidad, pero es decisión del hombre aceptarla o no, ¿verdad? La remoción de la culpa de su pecado no es suficiente. El pecado mismo, el impulso de hacer lo que es contrario a la santa ley de Dios es lo que tiene que ser eliminado. Es decir, hay gente que puede dejar de hacer lo malo sin ser cristiano. Algunas cosas malas, no sé, antes era ladrón, ya no quiero ser ladrón porque, no sé, porque no quiero ir a la cárcel, porque en la cárcel lo pasé mal. Pero cuando Dios viene al hombre, lo hace consciente de que hacer lo malo, cualquier cosa mala, no corresponde. Como se llama la palabra arrepentimiento, del griego metanoeo, metanoia, que es un cambio de mente. Ya la persona es cambiada desde adentro, ya sus pensamientos no les gusta el pecado. No es solo que no quieren pecar porque lo pasó mal cuando lo hizo, o porque dañó a alguien que amaba tal vez, sino que deja de pecar porque siente aquí que todo lo que hace mal ofende a Dios. Y eso es un cambio que solamente Dios hace en el hombre que le abre su corazón a él, ¿verdad? Dentro del corazón del hombre ha de tener lugar una obra poderosa para que como resultado el hombre, habiendo sido renovado básicamente y gradualmente transformado por el Espíritu Santo, pueda ahora en consecuencia comenzar a actuar desde dentro hacia afuera sobre su medio ambiente, exigiendo que todo funcione. Es decir, ahora el hombre quiere agradar ¿a quién? A su rey, a Dios. Eso es lo importante. Que ahora nosotros, que nuestro centro sea agradar a Dios. Y cuando ofendemos a Dios. ¿Verdad? Ese es el cambio de mente. Esta obra regeneradora y transformadora del Espíritu Santo, obtenida por la muerte de Cristo, que está en Juan 16:7, se halla maravillosamente descrita en Efesios 3, 14 al 19. Me gustaría que alguien me lo buscara por ahí, que me lea Efesios 13 del 14 al 19. El que lo tenga, please, me habla nomás. Porque es bueno que participen también, ¿ya? Amén, hermana Sarita. ¿El 14 adelante? 3, del 14 al 19. Ya. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria
el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Gracias, hermanita Sara. Bonito, Bien. ¿ah? Todo lo que el Señor ha hecho por nosotros. Muy bonito lo que Él ha hecho por nosotros. Entonces, aquellos que por naturaleza se hayan muerto necesitan ser vivificados. Lo Amén. necesitan, ¿verdad? Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y en vuestros pecados, ¿verdad? Entonces, es así como judíos y gentiles reconciliados con Dios se reconcilian también entre ellos. Pablo dice que de los dos pueblos el Señor hizo uno solo, los amalgama para el propósito de la salvación. Amén. Así es. Amén. Amén. Ahora ya para el Señor no hay judío, no hay gentil, y para Él todos necesitan la salvación. Todo, y Él Sí. murió por todos. Amén. Ya el Señor no tiene preferidos, ¿cierto, hermana Sarita? Así es. Amén. El Señor nos ama a todos iguales. Todos ¿Ya? somos preferidos, todos somos amados. Todos somos amados y todos somos preferidos. Muy bien, hermana Sarita. Así es. El Señor tiene grande amor por usted, por mí, de la misma manera que por el que se arrepintió ayer y por el que se va a arrepentir mañana, más rato, ¿verdad? La barrera entonces entre estos dos grupos étnicos es derribada por medio de la misma cruz que hizo la paz entre el Dios ofendido y el pecador que era el ofensor. Todos estos textos no los vamos a leer por el tema de tiempo, ¿ya? Sí, dice, por aquella misma cruz que resultó ser una piedra de tropiezo para algunos, ¿verdad? Y necedad para los gentiles inconversos. ¿Dios qué hizo? Por intermedio de esa cruz reconcilia al hombre con Dios y hace de estos dos pueblos uno solo. Romanos dice, por cuanto todos pecaron, están todos destituidos de la gloria de Dios, pero también dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. ¿Para quién? Para los que creen. Amén. Amén. De esta manera, el divino misterio se revela ante la vista humana y la Iglesia universal nace. ¿Qué es universal? Católica. Algunos dicen, no, yo no soy católico. Sí, somos católicos, porque la palabra católico es universal. Y el Evangelio es universal. ¿Qué quiere decir eso? Es para todos. Es para todos, ¿verdad? Como dice nuestra hermana Sarita, el Señor a todos nos ama de la misma manera, nos apapacha de la misma manera. Cuando usted va delante del Señor y puede sentir las caricias del Señor, cuando Él de alguna manera se hace sentir en nuestras vidas, si usted lo busca, lo va a sentir. Y va a sentir esa presencia de Dios y va a sentir las caricias del Señor, las va a sentir. Amén. Así como lo siento yo cuando lo busco, pero hay que buscarlo. ¿Ya? Así es. Hay que buscarlo. Y alguna vez aprendí, me parece que lo aprendí de la hermana Sarita, no recuerdo muy bien, que decía que las mejores experiencias se tenían en la casa. Es verdad. Cuando uno ora en su casa, ¿cierto? Porque estamos en nuestra intimidad, en nuestra privacidad. Y es genial. Tener intimidad con Dios en la casa es genial, porque no tenemos horario, no nos tenemos que ir para la casa, estamos cómodos. Es genial, así que busque a Dios en su casa. Búsquelo y ¿sabe qué? Lo va a encontrar. Lo va a encontrar, ¿verdad? Habiendo amanecido, dice, un nuevo día sobre los que se han rendido a Cristo y a la influencia de su espíritu, sigue como consecuencia que estos hijos de luz dan a conocer por medio de sus vidas los frutos de bondad, justicia y verdad, ¿verdad? Vamos a ver ahí.
Dice, porque en otro tiempo erais tiniebla, mas ahora soy luz en el Señor. es. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en todo bondad, justicia y verdad. Así es. La virtud nacida del Espíritu expulsa toda clase de vicio, según se indica claramente en la extensa sección de Efesios, que es muy larga, así que no la vamos a leer, pero yo se los puedo decir como con mi experiencia. Cuando yo no era cristiana, yo fumaba mucho, 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 mucho. Despertaba y lo primero que hacía, cigarro. Cambiaba la comida por cigarro, prefería fumar antes de comer, fumaba demasiado. Cuando yo acepté al Señor en mi casa, sola. Así que yo llegué a la iglesia, como ya me había convertido aquí sola ya, porque antes me habían predicado el Señor. Y yo dejé de fumar así, hermano. Sí, el Señor quita los vicios. Amén. Sí, el Señor lo hace, y se lo digo por experiencia propia, porque yo fumé años. Todos mis Mm. años de mundo, no fueron tantos, pero fueron como, yo me convertí como a los 20, más o menos, 20, 21, y empecé a fumar a los 13 años. A los 13 años yo empecé a fumar. Y fumé hasta que me convertí, fueron varios años, y usted sabe que los vicios cuesta dejarlo, pero yo, hermano, de un día para otro, fue literalmente, un día era una persona y el otro día era otra persona. El Señor lo hace. Así que si lo hizo conmigo, también lo puede hacer con usted o con algún vecino que usted conozca, el Señor lo hace. Amén. Y aquí dice entonces la verdadera solución contra la repugnante maldad que caracterizó tanto la época de Pablo como también a nuestro siglo, ¿verdad? ¿Quién es la solución? Cristo Jesús es la solución. El Dios mismo que en Cristo ha provisto un camino para salir de las tinieblas y del pesimismo. Esa es la solución, ¿verdad? Entonces, la tarea nuestra es hacer que todos los hombres vean que esta es la única solución. Bueno, el sábado se hizo ahí un trabajo con niños y yo decía, Señor, que tu palabra haga vida en esos niños y en los padres de esos niños que estuvieron ahí llenando la iglesia, porque la Biblia dice que su palabra vacía no va a volver, que en algún minuto va a germinar, ¿verdad? Y yo escuché la predicación chica porque tenía el anexo de, bueno, cuando la iglesia de Simón Bolívar era iglesia todavía, yo la tenía acá a la vuelta de mi casa, entonces desde chica yo escuchaba. Y yo iba a veces a la iglesia siendo mundana porque me gustaba ir, iba a la escuela dominical, me gustaba. Así que yo ya había escuchado, entonces tarea, a uno no se le olvida, hermano, no se olvida. Por eso que después cuando me convertí sola porque ya sabía lo que tenía que hacer, porque había visitado muchas veces, cuando Chalón estaba en Francisco Lobo, yo también la visité, también fui para allá, claro. Entonces, yo creo que cuando el Señor, es como que el Señor a uno la anda randando desde chica, ¿ah? Así es. Siempre tuve, sí, ese interés como de las cosas del Señor, lo buscaba, así, buscaba esas cosas espirituales. La iglesia dice debe cantar su potente coro de salvación y el sábado ustedes lo hicieron. Por fe en Jesucristo, para con eso dice ahogar totalmente el utópico himno del ateísmo, ahogar las voces de este mundo que hablan de maldad, de inmoralidad, de pecado, de la falta de respeto, de todo lo que hoy vivimos en este mundo, que salimos a comprar y hay que escondernos todos los bolsillos para que no nos roben, porque la otra vez salí con mi bolso y me lo rajaron así tanto para robarme, menos mal que yo, como ya sé, había sacado todo lo de valor del bolso y me lo había escondido, pero me rajaron mi bolsito, me lo rajaron. Pero es muy chiquitito que me están
Andaba perdida la niña, ya. Entonces, este último canta, dice. También canta, claro que sí, dice. ¿Quién canta? El mundo hoy está cantando algo bien fuerte, pero por eso nosotros tenemos que cantar más fuerte a Cristo, porque el mundo hoy está cantando, está gritando la mentira, el robo, el odio, la falta de respeto, pero nosotros tenemos que ser como los salmones, ¿no es cierto? Nadar en contra de la corriente y hablar hoy del Señor y no callar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la iglesia canta la verdad en amor. Aunque nos digan que somos tontos y se rían de nosotros, no importa. Nosotros tenemos que darle cuenta a uno y agradar a ese uno nomás, a nadie más, ¿verdad? Amén. La vida diaria de la iglesia es andar en amor, por cuanto la iglesia debe imitar al amor de Dios, ¿verdad? Eso es lo que nos manda el Señor. Así dice, férreamente unida, la iglesia presenta un desafío a Satanás. Somos peligrosos cuando nos movemos. Como le decía Sancho Panza, que los perros ladraban. ¿Por qué ladraban? Porque te estás moviendo. Por eso ladran, ¿verdad? Si nosotros nos movemos, claro que vamos a ser tal vez atacados, pero ¿sabe qué? A nosotros nos importa agradar al Señor, porque la mejor recompensa viene de Él. Porque así como un día nosotros escuchamos el Evangelio y conocimos al Señor, también tenemos que permitir que otros tengan esta misma oportunidad y conozcan también a nuestro Señor, ¿verdad? La obra de la iglesia nunca es en vano, por cuanto no es producto de la mente del hombre, sino de la gracia de Dios, de la soberana gracia de Dios que ofrece a la humanidad la salvación. El apóstol entonces describe esta iglesia con espíritu exuberante, exponiendo algunos detalles sobre su fundamento eterno, propósito universal, elevado ideal, unidad en diversidad, tenemos que aprender a ser uno, y crecimiento orgánico, gloriosa renovación y armadura eficaz. Es una iglesia que existe con el fin de servir como agente para la salvación de los hombres, para la gloria del Dios Trino, uniéndose en alabanza. Entonces las potestades y autoridades en los lugares celestiales, mientras observan, como en un caleidoscopio, así eso que se ven los colores, de cambiantes colores, la sabiduría de Dios reflejada en su obra maestra, que es la iglesia. ¿Y sabe quién es la iglesia? Todos nosotros. Usted es la iglesia, yo soy la iglesia, por eso que Dios nos ayude, para que donde estemos, el Señor nos ayude a dejar buen olor, ¿verdad? Como se dice, buen testimonio, ¿verdad? La carta más excelente es reconocida Efesios como la carta más excelente. Es un hecho reconocido por todos que la carta a los Efesios ocupa un lugar muy elevado en la literatura devocional y teológica de la Iglesia cristiana. Se le ha llamado, y con razón, la reina de las epístolas. Para muchos es sin duda la cima más alta del Nuevo Testamento. Cuando John Knox, el gran reformador escocés, estaba llegando al final de su vida, el libro que se le leía más frecuentemente era Sermones sobre la carta a los Efesios de Juan Calvino. Imagínense usted. Coleridge decía que Efesios era la composición humana más divina y añadía, abarca en primer lugar aquellas doctrinas que son características del cristianismo y seguidamente aquellos preceptos que le son comunes con la religión natural, ¿verdad? Porque el hombre tiene espiritualidad. Por eso que ahí yo no estoy muy de acuerdo con, o nosotros no somos calvinistas absolutamente, pero uno de los puntos es que si el hombre estuviera completamente perdido, como dice el calvinismo, el hombre no tendría la espiritualidad, o sea, el hombre no tendría la necesidad de buscar a Dios. Y el hombre, cualquiera, tiene esa necesidad, por eso que los aborígenes adoran a la luna, a los árboles, porque tienen esa necesidad espiritual. ¿Por qué? Porque Dios la puso. ¿Qué quiere decir esto? Que en el hombre no está enteramente perdido. Algo de Dios todavía hay en el hombre, que es la espiritualidad que le hace al ser humano buscar lo espiritual, buscar lo religioso.
Algunos dicen, yo no soy religioso. Sí, somos religiosos, porque la palabra religión viene de religar, de volver a unir, de volver a atar. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros estábamos enemistados con Dios. Y cuando nosotros le pedimos perdón, nos volvimos amigos de Dios, el Señor nos volvió a ligar con Él. Así que sí somos religiosos, pero tenemos que ser de los buenos. Santiago dice que la religión pura y sin mácula es la que hace esto, la que ayuda a los pobres, la que hace esto otro. Tenemos ahí en Santiago, la epístola de Santiago, cómo tener una buena religión. Así que cuando alguien le diga a usted que es religioso, no se ofenda, dígale, sí, es verdad, soy religioso, pero quiero ser de los buenos, de los que sirven al Señor y de los que agradan a Dios. Amén. Efesios ocupa un lugar especialísimo en la correspondencia paulina. Hermana Gloria, Dígame, en ese punto usted podría hacer un énfasis como un poquitito más amplio nomás, porque de repente ¿en qué cuando, sentido? cuando hablamos con algunos otros y nos dicen, yo soy de la religión católica, yo soy evangélico protestante, yo soy musulmán, yo soy adventista. Entonces, desde ese punto de vista, por favor, para que haga la marcada diferencia en que el religar, que es lo que Dios reúne en nosotros, ¿cierto? Vuelve a reunir, vuelve a hacer el nuevo pacto, el nuevo nacimiento, la nueva vida que se provoca al recibirlo, ¿cierto? El volver a reunir eso que se había apartado, que se había podido por el camino. Pero eso que tiene que ver con lo personal, con el creyente. Pero para que podamos también, porque nos va a seguir ocurriendo, ¿cierto? Que nos digan, Sí, ustedes de la claro, religión. Ya. exacto. Lo que pasa es que la palabra religión, ¿sabe cuál es el problema, hermana Elena? Que las palabras son mal usadas o se viciamos las palabras, las chacreamos, ¿verdad? Entonces dicen, yo soy de la religión tanto. No, la única religión es el cristiano, el que se une con Dios. Es la única religión. Hay que leer Santiago para entenderlo. Entonces los que dicen, yo soy de la religión musulmana, esa no es una religión. Esa es una creencia, que no es lo mismo. Es una creencia, es una forma de creer a su manera, ¿verdad? De entender a su manera, pero la religión, la verdadera religión, es con Dios. Los demás son las falsas religiones, las sectas, ¿verdad? Estas sectas que dicen creer en Dios, pero en su Dios, no en el Dios de la Biblia. Y se alejan de las doctrinas bíblicas elementales, como es el arrepentimiento, el pecado, la regeneración, la santificación, ¿verdad? Esas son las doctrinas elementales. Pero cuando alguien dice yo soy de la religión musulmana, en verdad la palabra está mal utilizada. En realidad, soy de la creencia musulmana. Entonces tenemos que entender que el lenguaje se va corrompiendo con el tiempo. ¿Ya? Nosotros mismas a veces corrompemos las palabras. Por ejemplo, si yo uso la palabra rito, muchos dicen rito, ¡guay! Sí, ¡guau! Pero nosotros, los evangélicos, tenemos ritos. Un rito es algo que se hace siempre. Y un rito no tiene por qué ser malo, necesariamente. El problema es que la palabra rito se asocia al tiro con lo malo. ¿Se ha fijado? Generalmente la palabra rito se asocia con lo malo. Y no con lo pagano, justamente con ritual. Exactamente, con las y brujerías. Se le llama, al otro es la deformación lingüística que vamos haciendo con las palabras. Exactamente, hermana Elena, vamos degenerando el lenguaje. Y nosotros somos rituales en nuestra iglesia, porque mire, todos los domingos hacemos una coordinación. Si lo hacemos todos los domingos pasa a ser un rito. Algo que se repite siempre son ritos, porque se repiten siempre. Todo lo que usted haga siempre igual de la misma forma es rito. Pero es rito bueno, no es rito malo. Lo que pasa es que las palabras pueden aplicarse para lo bueno y también para lo malo. A ver, ¿tú eres creyente? Sí. ¿Pero de cuál creyente eres? Soy musulmán.
Ah, soy testigo de Jehová. ¿Me entiende? Depende de qué creyente y en qué cree. Entonces se va desvirtuando y se va degenerando el lenguaje y por eso que a veces la gente se confunde, ¿ya? Así que cuando le digan religioso, nunca más se ofenda. Sí lo somos, pero de los buenos tiene que decir usted. Al tiro, soy de los buenos. ¿Por qué? No soy perfecto, porque la gente también asume la palabra bueno como perfecto. No, no, no. Nunca vamos a ser buenos perfectamente porque el Señor al joven rico, ¿qué le dijo? Cuando el joven le dice, "Sí, maestro bueno", el Señor le dijo, ¿por qué me llamas bueno? O sea, ni él se dejó llamar bueno. No, es madurez, es ir creciendo en la gracia del Señor. Soy de los creyentes, soy religioso, pero de los que van creciendo. De los buenos en el sentido de esforzarme por ser mejor, ¿ya? Pero no de perfección. Entonces, dice, y sin embargo, dice, a pesar de que Efesios ocupa un lugar especialísimo en la correspondencia paulina, nos plantea algunos problemas insoslayables que no son invención de las mentes supercríticas de los investigadores del Nuevo Testamento, sino que se les presentan a todos los lectores que leen esta epístola. Y sin embargo, cuando se resuelven, Efesios aparece aún más maravillosa y brilla con una luz todavía más radiante. Efesios es una de las cartas más lindas, ¿verdad?, del Nuevo Testamento. Es preciosa, es muy linda. ¿Cuáles fueron las circunstancias en que se escribió? Antes de enfrentarnos con las cosas dudosas, presentemos las indudables. La primera es que Efesios se escribió indudablemente cuando Pablo estaba en la cárcel, ¿verdad? El mismo, ¿por qué? Porque él mismo da esa información en la carta. Él mismo se llama prisionero por Cristo, Efesios 3:1. Es en cuanto prisionero del Señor, como le ruega en 4:1, y es un embajador en cadena, Efesios 6:20, ¿verdad? O sea, sabemos que él estaba preso cuando la escribe porque él mismo lo dice, ¿ya? Fue en la cárcel y fue muy cerca del final de su vida cuando Pablo escribió en Efesios. ¿Quién era el emperador en ese momento? Nerón. Más o menos entre el año 90 al 94, más o menos. Segunda, Efesios tiene una relación indudablemente estrecha con Colosenses y parece que Tíquico fue el portador de ambas cartas, ¿ya? El que tiene preguntas o lo que sea, interrúmpame nomás, igual que la hermana Elena, porque yo no los puedo ver, así que interrúmpame nomás, ¿ya? En Colosenses, Pablo dice que Tíquico les contará todos sus asuntos, ¿ya? No vamos a leer todas estas citas por el tiempo, pero usted después, si quiere la clase, me escribe y yo se la mando, ¿ya? A su correo. Colosenses 4:7. Y en Efesios dice que Tíquico les dará toda la información. Eso está en Efesios 6:21, que eso se los voy a leer yo inmediatamente. Dice, para que también vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago, todo os lo hará saber Tíquico, hermano amado y fiel ministro en el Señor, ¿ya? Además, hay una estrecha semejanza de contenido entre las dos cartas, o sea, Colosenses y Efesios, hasta tal punto que más de 55 versículos aparecen exactamente igual en las dos cartas, ¿ya? Ya sea que, como mantenía Coleridge, Colosenses es lo que podríamos llamar lo que rebosó de Efesios, o que Efesios es una versión más extensa de Colosenses, ¿ya? A su debido tiempo, dice el autor, llegaremos a ver que es esta semejanza la que nos da la clave del lugar exclusivo de Efesios entre las cartas de Pablo. ¿Cuál es el problema? Así que seguro que Efesios se escribió cuando Pablo estaba en la cárcel por la fe y que tiene esta carta por alguna razón la relación más íntima posible con Colosenses. El problema surge cuando empezamos a examinar la cuestión de quiénes eran los destinatarios de Efesios. Es ahí donde surge el problema, ¿ya? En la antigüedad, las cartas se escribían en rollos de papiro y cuando se acababa se ataban con una guita era una cuerda, ¿ya? Y si eran especialmente privadas o importantes, se lacraban y se sellaban los nudos de estos amarres, ¿ya? Con estos sellos que se lacraban con cera, ¿ya? Con cera caliente se ponían los sellos
y no se podían romper, ¿ya? Pero las señas no se escribían por lo general o los detalles de la carta, por la sencilla razón de que para las personas corrientes no había ningún sistema postal como lo hay hoy, ¿verdad? Había un correo del gobierno, pero no estaba a disposición nada más que de la correspondencia oficial e imperial, y no de las personas corrientes, ¿ya? No todos tenían acceso al correo. En aquel tiempo entonces las cartas se entregaban en mano y por tanto no era necesario poner los destinatarios en muchos casos. ¿Por qué? Porque se entregaban a la persona a la cual iba dirigida la carta. Así que los títulos de las cartas del Nuevo Testamento no forman parte del texto original de las mismas. Es decir, en los textos originales no dice carta a los romanos, no dice. Se le puso después porque se da por hecho que era para ellos, ¿ya? Y para aclarar la cosa y dejarla gramaticalmente bien bonitas, arregladas, bien puestas, le ponen un título, pero en los originales, por ejemplo, cuando Pablo escribe Efesios, no dice carta a los Efesios, él no dice así. Él escribe la carta nomás y la llevan por mano, ¿ya? Después se le insertaron los títulos cuando se coleccionaron los escritos y se publicaron para que la gente los pudiera leer en orden, ¿verdad? Esto fue una manera de ordenar todo lo que estaba escrito, ¿ya? Cuando estudiamos Efesios en detalle, encontramos sumamente improbable que fuera escrito a la iglesia de Éfeso. Y hay razones internas para llegar a esa conclusión. ¿Cuáles son las razones? Internas quiere decir que están en la Biblia. Primero, la carta iba dirigida a los gentiles. Los destinatarios eran, dice ahí, gentiles por naturaleza, llamados incircuncisos por los circuncidados, separados de Cristo, ajenos a la comunidad de Israel y extranjeros a los pactos de la promesa. Eso está en Efesios 2:11, ¿ya? Pablo los exhorta a no seguir viviendo como los gentiles. Esto lo encontramos en Efesios 4:17. El hecho, entonces, de que fueran gentiles no excluye por sí el que la carta se pudiera haber escrito a Éfeso, pero es algo para tener en cuenta. Puede que haya sido escrita a Éfeso, puede que haya sido escrita a los gentiles. El fondo es que la carta fue escrita y que nos bendice. Entonces, ¿a quién fue escrita? Es el problema menos importante, ¿ya? Segundo, Efesios es la carta más impersonal de todas las de Pablo. No contiene ningunos saludos personales ni mensajes íntimos como los que aparecen abundantemente en otras cartas, ¿ya? Eso es doblemente sorprendente cuando recordamos que Pablo pasó más tiempo en Éfeso que en ninguna otra ciudad, al no menos 3 años, y este dato lo encontramos en Hechos 20:31. Además, dice, no hay pasaje en todo el Nuevo Testamento que sea más íntimo y afectuoso que Hechos 20 del 17 al 35, donde se nos presenta el discurso de despedida de Pablo a los ancianos de Éfeso antes de salir de Mileto en su último viaje misionero. Es muy difícil creer a la vista de todo esto que Pablo mandara una carta tan totalmente impersonal a Éfeso, ¿ya? Tercero, la carta nos hace ver que Pablo y los destinatarios no se conocían personalmente, sino solo por referencia, ¿ya? En 1:15 Pablo dice, porque he tenido noticias de vuestra fe en el Señor Jesús. Esto da a entender de que Pablo no los conocía. La lealtad de las personas a las que estaba escribiendo era algo que sabía porque se lo habían dicho, pero no porque él lo haya vivido con los hermanos de la iglesia de Éfeso. En 3:2, Pablo les dice, suponiendo que sepáis de la mayordomía de la gracia de Dios que se me ha concedido en relación con vosotros, suponiendo. Aquí también da luces como que Pablo no los conocía. Es decir, si habéis oído que Dios me ha dado la tarea y el ministerio de ser apóstol de nosotros los gentiles. Es decir,
Pablo no había tenido la oportunidad de decirles personalmente que el Señor lo había escogido a él también como apóstol, ¿ya? Entonces, cuando nosotros vemos que dice vamos a encontrar información interna sobre esto, interna siempre se refiere a la Biblia. Externa puede ser un libro, la geografía, cualquier cosa que sea fuera de la Biblia, pero cuando dice tenemos datos internos, eso interno está hablando de la Biblia, ¿ya? El conocimiento que tenía la iglesia de Pablo como apóstol de los gentiles era algo de lo que habrían oído, pero que no conocían por un contacto personal con él. Así pues, la carta contiene señales que no encajan en la relación íntima y personal que tuvo Pablo con la iglesia de Éfeso. Estos hechos se podrían explicar, pero hay un hecho externo que zanja la cuestión. En 1:1, ninguno de los manuscritos antiguos más importantes del Nuevo Testamento contiene las palabras en Éfeso. ¿Qué dice 1:1? Dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús. A lo antiguo diría hasta ahí nomás, pero los nuevos manuscritos dice que están en Éfeso. Se supone que eso no están en los originales más antiguos. Entonces estos hechos se podrían explicar porque se pueden haber agregado después. Puede ser, ¿no es cierto? Porque todos dicen Pablo a los santos que son también fieles en Cristo, pero no en Éfeso, ¿ya? Entonces sabemos por la manera como lo comentan que esa era la forma del texto y que conocían los antiguos padres griegos. Recordemos que Pablo tiene una fuerte influencia griega. ¿Fue Pablo el autor? Algunos investigadores han llegado a encontrar todavía otra dificultad en Efesios. Han puesto en duda que Pablo fuera el autor de esta carta. ¿En qué razones basan sus dudas? Dicen que el vocabulario es diferente al de Pablo, y es cierto que hay unas 70 palabras en Efesios que no se encuentran en ninguna de sus otras cartas. Pero eso no tiene por qué sorprendernos, porque es un hecho que en Efesios Pablo está hablando de cosas que no había tratado nunca antes, temas nuevos para él y de personas que tampoco conocía. Estaba recorriendo un camino de pensamiento por el que no había viajado antes, y entonces por supuesto que necesitaba palabras nuevas para expresar también nuevos pensamientos, ¿ya? Sería ridículo, dice, exigirle a un autor con la mente de Pablo, que era Caperuso, ¿no es cierto?, que no usara nunca términos nuevos y se expresara siempre con las mismas palabras, ¿verdad? Porque Pablo era un genio, era un erudito de su tiempo. Se dice que el estilo no es el de Pablo, y es verdad, dice, y eso lo podemos ver hasta en la traducción española de Efesios. Así que mucho más en el original, que el estilo de Efesios es diferente del de las otras cartas paulinas. Las otras cartas las escribió para salir al paso de una situación determinada, o sea, para dar solución a un conflicto, para reprender, para corregir, ¿verdad? Este no es el caso. Pero como ha dicho McNeill, Efesios es un tratado teológico, o más bien una meditación espiritual. Hasta el lenguaje que usa es diferente. Moffat lo expresaba diciendo que, hablando en general, el lenguaje de Pablo es como un torrente, pero en Efesios tenemos un río ancho que fluye lentamente llenando su cauce. La longitud de las oraciones en Efesios es alucinante. En el original, Efesios nos nombra varios, ahí, capítulo, versículo, son cada pasaje una oración larga y sinuosa. McNeill llama a Efesios hermosa y correctamente un poema en prosa. Todo esto, dice, es muy distinto del estilo normal y corriente de Pablo, pero es que no tenía nada malo de decirle a los Efesios, le hablaba de puras cosas buenas nomás. ¿Y qué se puede decir de esto? En primer lugar, tenemos el hecho general de que ningún gran escritor usa siempre el mismo estilo. Dependiendo del receptor, va cambiando un poquito el estilo. Cervantes, por ejemplo, dice, usa estilos muy diferentes en el Quijote y en las novelas ejemplares y en Persiles y Segismunda y en los sainetes y las comedias.
Cualquier gran estilista, y Pablo lo era, acomoda su estilo a su propósito y a su circunstancia en el momento de escribir. Es una mala crítica entonces decir que Pablo no escribió Efesios sencillamente porque se advierten en esta carta un nuevo vocabulario y un nuevo estilo. ¿Y cuál es el argumento de la epístola? Algunos investigadores llegan a decir que el tema de Efesios va más allá del de ninguna de las otras cartas de Pablo. En realidad esta epístola es muy especial. ¿Cuál es el tema? Ya hemos visto que Efesios está íntimamente relacionado con Colosenses, cuyo tema central es la todosuficiencia de Jesucristo, o sea, es cristocéntrica completamente. En él, dice, o sea, en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, Colosenses. Toda la plenitud de Dios mora en él, Colosenses. En él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, Colosenses. Él solo es necesario y suficiente para la salvación, Colosenses. Todo el argumento de Colosenses se basa en la todosuficiencia de Cristo. Y el argumento de Efesios es un desarrollo de esa misma idea. ¿Ya? Se resume en 2 versículos del primer capítulo que Pablo dice de Dios. Habiéndonos dado a conocer en toda sabiduría e intuición el misterio de su voluntad, de acuerdo con su propósito que él se trazó en Cristo, como un plan para la plenitud del tiempo, de unir todas las cosas en él, en Cristo, las cosas que están en el cielo y las de la tierra, ¿verdad? Entonces el pensamiento clave de Efesios es la recapitulación de todas las cosas en Jesucristo. Es la naturaleza tal como se nos presenta, aparte de Cristo, entonces no hay nada más que desunión y desarmonía. Se presenta, dice, con las fauces y las garras ensangrentadas. Vamos a llegar hasta aquí por la hora, pero en realidad, hermano, lea Efesios, yo lo invito, es una carta en realidad muy hermosa, muy linda, porque nos habla de Cristo, de lo que Él puede hacer por nosotros si usted se lo permite. Si usted se lo permite, el Señor puede transformar su vida, cambiar sus pensamientos. Si usted pone a Cristo como el centro de su vida, va a descubrir una maravilla. Porque sabe que Cristo, yo siempre le digo al Señor, usted, Señor, es espectacular. Esa es mi palabra, usted es genial. No hay nada más genial que nuestro Señor. Y en esta carta de Efesios encontramos a un Cristo como el centro. Pablo pone a Cristo como el Rey del cielo, de la tierra, pero también Pablo pretende que en esta carta Pablo sea el Rey de la vida de todos los que leen esta carta. Así que Efesios, hermano, es un poema de amor basado en Cristo Jesús para nuestro desarrollo y para nuestro crecimiento personal. Que el Señor les bendiga. No logré terminar por el tiempo, pero tal vez algún día pueda terminar esta carta. Pero que el Señor les bendiga. Si tienen alguna pregunta, si quieren la clase, se las mando a sus correos, me la piden por WhatsApp y se las mando. Ningún problema. Luis.